Bueno, hoy día ha amanecido un día muy agradable, muy lindo, con la gracia de Dios. Bueno, de todas maneras tenemos que agradecer a Dios en todo. Y el lugar más alto en el que podemos estar es estar a sus pies. Hoy día voy a hablar de un tema que se llama la oración, que considero que es muy importante. Y como dice la canción que hemos cantado, ¿no? ¿Sí? Cuando se doblen tus rodillas, tu corazón tocará el cielo. Entonces, cuando oramos, nos arrodillamos ante el Padre, nos humillamos, contritos y humillados estamos en su presencia, pues, y ese momento de sumisión, de eterna entrega, de bendita entrega, pues nos lleva a los pies del Señor, al cielo, estando con Él. Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema de la oración y en primera instancia vamos a orar y entregar este tiempo a Dios para que Él nos ilumine y nos ayude siempre. Amado Señor, amado Padre, Abba Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy amanecimos con vida, Señor, pese a los problemas, con salud y sobre todo con tu presencia en nuestra vida, Señor. Sé que tú yaces en nosotros desde el momento que hemos nacido y nos hemos entregado a ti, Señor. Pedimos siempre tu guianza, tu gracia, tu gloria, tu cuidado, tu protección, que siempre nos das en tu hermosa misericordia. Pero acudimos a ti, Señor, siempre con nuestros defectos, nuestros pecados, porque sabemos cuán piadoso y cuán hermoso tú eres. Pedimos que el mensaje de hoy, Señor, llegue a todos los corazones de nuestros hermanos, a los que están presentes, a los que no, probablemente verán el video si es que lo ven, pero pedimos, hermano, el Padre Santo, que tú toques los corazones para que este tema de la oración sea una constante en nuestra vida. Tu palabra dice orar sin cesar, pues eso queremos hacer, porque es la forma de acercarnos a ti y entregarnos a ti, Padre amado. Gracias, Señor, ilumina a tu siervo para que hable lo que tú quieres decir y no lo que yo quiero decir. Señor, te pido de todo corazón siempre que bendigas nuestra pequeña manada, nuestro pequeño vivir, para que podamos seguir adelante, para que las personas nuestros hermanos que por cualquier circunstancia se van alejando de nuestra comunidad, pues retomen el camino, sobre todo para acercarse a ti, Padre amado. Te damos gracias, te pedimos todo siempre en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a hablar del tema de la oración. Le he llamado a esta prédica, ¿no? Vivir una vida de oración, ¿verdad? Una vida de oración. ¿Sí? ¿Y por qué elegí ese nombre en realidad? ¿No? Porque estuve leyendo la anterior semana, estudiando el libro de Primera Samuel, ¿no? Primera Samuel, y que se llama, en este libro, pues se relata la vida de un gran profeta, un gran juez del Señor, un gran hombre de Dios como es el profeta Samuel. Y este hombre, ¿no? Dirigió al pueblo de Israel, juzgó al pueblo de Israel durante un buen tiempo y lo hizo con mucha sabiduría y con mucha entrega al Señor. Sin embargo, todo eso no hubiera sido posible si él no hubiera sido un hombre de oración. Si leemos el libro de Primera Samuel, y los desafío a todos a que lo hagan, van a encontrar que Samuel constantemente en este libro está orando. Desde su concepción, su madre oró para que él fuera concebido. Entonces, es un ejemplo muy, muy grande de lo que significa la oración en nuestra vida. Por tanto, para mí, Samuel tiene una vida de oración. Es una vida de oración, de ejemplo, de paradigma para todo cristiano que ha entregado su vida a Cristo y que quiere acercarse al Señor. Así que les voy a pedir que todos agarren la Biblia y abran el libro de
1 Samuel, en el capítulo 12. 1 Samuel, Antiguo Testamento, está después del libro de Jueces, después del libro de Ruth, en realidad, y capítulo 12. Sobre ese capítulo y unos más vamos a ir hablando un poquito de toda esta temática de lo que es la vida de Samuel. ¿Ya? Bien, capítulo 12, versículo 23, ¿quién me lo puede leer? Ese es el versículo que va a guiar. Adelante, hermano, por favor. Así es, dice la palabra. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué hermosa reflexión nos lanza aquí Samuel, dice, no, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, perdón, de orar por vosotros. Bueno, vamos a explorar un poco qué es lo que nos ha querido decir Samuel. Como siempre, nuestra prédica está dividida en 3 partes: el contexto, el cuerpo, la conclusión. En el contexto vamos a hablar un poquito de Samuel, quién es Samuel, el libro de Samuel, y vamos a explicar aquello. ¿Ya? Entonces vamos a entrar al contexto, en el cuerpo ya vamos a desarrollar, en la conclusión llevarnos a nuestras casas qué es lo que nosotros deberíamos aplicar a nuestras vidas como tema de la oración. ¿Ya? Entonces vamos inmediatamente al contexto. El contexto. Lo he dividido en 2 partes. Un contexto inmediato, ¿no?, un poquito más alejado, y un contexto inmediato, que es el más cercano. En el contexto inmediato, un poquito quiero hablarles del libro de Samuel. El libro de 1 Samuel, ¿no?, tiene como tema importantísimo, el tema central, la transición. ¿Por qué la transición? El pueblo de Israel, ¿no?, después de haber sido rescatado de Egipto, ustedes saben que vagó 40 años en el desierto, y pues, a pesar de todos los milagros que había hecho Dios en sus vidas, ¿no?, en concebir este estado, ¿no?, dependiente de Dios, eran desobedientes. Siempre se alejaban del camino de Dios, a la idolatría, a la rebeldía, como somos nosotros en el mundo, ¿no? Esa es la verdad. Entonces Dios les puso jueces, hombres sacados del mismo pueblo, fieles a Dios, ¿no?, y que de alguna manera juzgaban al pueblo, los salvaban de sus enemigos y los orientaban de alguna manera. Estos jueces han tenido un papel importante en la vida del Estado de Israel. Trataban de corregir toda la conducta desobediente del pueblo, lograban un tiempo, pero el pueblo volvía a recaer, volvía a ser desobediente, rebelde, y luego apareció otro juez, etc. Y dentro de todo este periodo, Samuel prácticamente fue el último juez, ¿no? Fue el último juez, y en ese momento el pueblo de Israel, un poco mirando a los otros pueblos que habían alrededor, que tenían rey, agarran y le piden a Samuel: dile a Dios que nos dé rey, queremos rey, ¿no? Y le piden, ¿no? Entonces, a pesar que este pueblo rebeldemente se estaba alejando de que el rey era Dios, ¿no?, están pidiendo otro rey humano, ¿no?, y le niegan a Samuel. Samuel dice: yo los voy a guiar, no queremos rey. Desobedientes al Señor. Miren la rebeldía. Dios, en su misericordia, podía haberles negado. A pesar de eso, le dice a Samuel: dale rey. En realidad, ellos no te están rechazando a ti, están rechazando a mí, dice Dios. Pero dale rey y van a ver las consecuencias. Y de verdad, ahí fue una transición. El pueblo de Israel pasó de la etapa de los jueces a la etapa del rey, a una monarquía, ¿no?
Por eso el tema de este libro es la transición. Este libro fue escrita en 1930 a 722, en el periodo de la vida de Samuel, antes de Cristo. El autor, aunque muchos especulan que Samuel podría ser, la mayoría de los teólogos y los estudiosos dicen que es desconocido. Aunque casi todo el libro relata la vida de Samuel, pues la verdad es que el autor es desconocido. Está mezclado un poco. El lugar es la nación de Israel, ¿no? En realidad esta época de transición del pueblo de Israel es relatado por muchos libros históricos anteriores, ¿no? En el Antiguo Testamento están por duplas, se llaman, ¿no? El libro de Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas y Segunda Crónicas. Son los libros que se relatan un poco la historia de toda esta etapa de reyes, de todo lo que ha tenido Israel, ¿no? Desde la transición a los reyes que han habido. Estos libros son fabulosos porque tienen un alto contenido histórico, ¿no? De todo lo que ha sucedido con el pueblo y en realidad con el mundo, porque Israel no era un pueblo aislado, vivía con todo el poderío de esas épocas de Babilonia, Persia, y todo eso, ¿no? Y se va relatando todo aquello, ¿no? En realidad, este tipo de libros, ¿no? Que hay también dentro de la literatura secular, relatan el auge y la caída de un imperio. En realidad, estos libros lo que relatan es el auge del pueblo, no del imperio, del pueblo de Israel, y también su caída. Ustedes saben que la caída del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue dividido en dos. Uno se fue al reino del norte y el otro fue al reino del sur, ¿no? Hubo una escisión del pueblo de Israel y pues se alejaron bastante de Dios y Dios los castigó de una manera, ¿no? Los llevó al exilio, ¿no? Los llevó al exilio, primero el reino del norte con los asirios y el reino del sur con los babilonios, que conquistaron y los llevaron como esclavos, básicamente. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios nunca ha olvidado su misericordia con el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel hoy en día anda por todo el mundo, ¿verdad? Es un poco la consecuencia de su rebeldía a lo que Dios había hecho en sus vidas. El libro de Primera Samuel, que al principio estaba escrito en uno, en la Torah, en el libro antiguo que manejan los judíos, es un solo libro. Pero después, ya con la Septuaginta, una traducción que se hizo, ¿no? Al griego, se dividió en dos, ¿no? Samuel 1 y Samuel 2. El libro de Samuel 1 relata toda la vida del pueblo de Israel en tres personajes importantes. Quiero que se centren. Samuel, Saúl, el primer rey de Israel, y David, cuando se lo unge como rey. O sea que el libro de Primera Samuel nos relata la vida de Samuel, Saúl y David. El libro de Samuel 2 ya se centra sobre todo el reinado de David, su auge, apogeo, sus problemas, etc., ¿no? Su caída, su restauración hasta su muerte, ¿no? Entonces, el contenido de este libro, el capítulo 1 al 7, nos habla de la historia de Samuel, de su influencia en el pueblo de Israel, ¿no? Y aquí se habla del profeta, del juez, porque Samuel es un profeta y un juez, ¿no? Es la historia del profeta y juez, del capítulo 1 al 7. Del 8 al 15 es la historia del reinado de Saúl, ¿no? Y nosotros lo llamamos a Saúl el rey rechazado. ¿Por qué? Porque Dios eligió a este hombre para que sea rey, pero no obedeció a Dios, y después Dios lo rechazó para poner en su lugar a quién, a David, ¿no? Del capítulo 16 a 31 capítulos tiene este libro, es la historia de elección y ungimiento de David, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de sacar un mensaje a este libro, yo le sacaría el mensaje de que este es como una reflexión profunda de cómo uno debe hacer una transición. El pueblo de Israel se equivocó en la transición, pidió un rey, ¿no? Mostrando su desconfianza a Dios. Prefirieron confiar en el rey humano,
¿no? De alguna forma mostraron su adhesión al mundo, porque el mundo, los otros pueblos tenían rey. Nosotros también queremos tener rey. Y se olvidaron un poco de Dios, dejaron de lado a Dios, ¿no? Entonces, yo saco el mensaje siguiente. En nuestra vida nosotros vamos a tener transiciones. Y por ahí en algún momento vamos a buscar reyes, no necesariamente personas de otra naturaleza. Y siempre cualquier transición que hagamos en nuestras vidas, deberíamos buscar al Rey de Reyes. Amén. Cualquier cambio que hagamos en nuestra vida, deberíamos buscar al Rey de Reyes. Y leí en alguna parte un dicho que dice así: no importa cómo se empieza, sino cómo se termina. ¿No? ¿Sí? Podemos empezar de una manera muy linda, hacer una inversión, tener muchos recursos, todo, pero a ver cómo terminamos. Ahí está el problema. ¿Cómo terminó el pueblo de Israel? Grave, terminó totalmente rebelde, exilado, todo. ¿Por qué? Porque no supieron obedecer ni aceptar, ni respetar el reinado de nuestro Señor. Eso nos puede pasar en nuestras vidas. Miren, Saúl, que fue el primer rey elegido, desobedeció a Dios. Y Dios, a pesar que lo había dicho que se elija a este hombre como rey, después lo desechó. Y Saúl, como queriendo enmendar su falta de que había desobedecido a Dios, se puso a hacer sacrificios. ¿No? Con sacrificio, a ver, lo voy a agradar a Dios. Obviamente Dios no le hizo caso. Y Samuel le dice en el capítulo 15, versículo 22 a 21, lo leo. Primera Samuel, capítulo 15, 22, y Samuel le dice una reflexión bien profunda a Samuel, a Saúl. A ver quién puede ver. Primera Samuel, capítulo 15, 22, ¿quién lo tiene a mano? Hermano Carlos, adelante. Samuel dijo: se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los caminos. Mire, qué tremendo reflexión. A veces nosotros he hecho mal las cosas, pero a ver, le haré un sacrificio a Dios. Voy a dar una radio, voy a hacer eso. No. El sacrificio no va a comprar la obediencia. Primero hay que ser obedientes y después, por la obediencia, hacer sacrificio. Eso es lo más importante. Uno de los pilares del cristianismo, después que nos convertimos, es la obediencia. Saúl fue desobediente y miren qué pasó en la Biblia. Dios lo desechó. Lo desechó. Ese hombre acabó suicidándose. ¿No? Entró en un tormento tremendo porque había desobedecido a Dios. Así que esta es una exhortación a eso, básicamente. Primer tema entonces que quería compartir con ustedes, ¿no? Fíjense, a David se le llama el rey pastor. La segunda parte del contexto, quiero hablarles un poquito de el andar de Samuel, la vida de Samuel. La Biblia en el capítulo 1 de Samuel nos relata cómo ha nacido este hombre. Había un judío, un israelita que se llamaba Elcana. Y bueno, tenía dos mujeres, este hombre. ¿Sí? Una de ellas le había dado hijos y la otra era estéril, Ana. Se llamaba Ana. Y Ana sufría. No solo sufría porque no tenía hijos, ¿no? Y a veces en ese contexto histórico, en esas épocas, aquellas mujeres que no tenían hijos eran medio despreciadas. Les hacían bullying siquiera. Y la otra mujer de Elcana le hacía bullying, pues, a Ana. Tú que no sirves para nada, bueno. Y Ana sufría y lloraba. Lloraba porque no tenía. Y Samuel amaba más a Ana, dice, ¿no? Y le decía: ¿qué importa si no tienes hijos? ¿Acaso yo no te valgo más que 12 hijos? ¿No? Sí, así le decíamos. ¿Sí? Pero Ana sufría.
empieza un concepto de la oración muy hermoso. Se arrodilla ante Dios y empieza a llorar. Un día dice que fue al templo donde estaba el sacerdote Elí, ¿no? Y empezó a orar, ¿verdad? Así, con tanta profundidad, con tanto clamor, que Dios escuchó su oración. El sacerdote Elí le confundió y le dijo, estaba borracho. ¿Cuánto vino has tomado? Y él sí, yo no he tomado vino, si no estoy clamando a Dios por mí. Y clamaba a Dios. Y le hizo una promesa a Dios. No, le dijo, si me das un hijo, yo agarraré, le raparé la cabeza. Eso era de los mazareos famosos, ¿no? Había gente en el pueblo de Israel que decía, me voy a consagrar a Dios. Y se rapaban la cabeza y se entregaban a Dios. Se entregaban al ayuno y se entregaban a servir a Dios. Si me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Así le promete Ana a Dios. Bueno, seguramente estaba en los planes de Dios. Dios le da un hijo, no solamente uno, después le da muchos más. Cuando nace Samuel, tal como había hecho Ana, le consagra, había respondido Dios a la oración de Ana, le consagra a Samuel a Dios para que lo sirva. Como profeta, como juez, ¿no? Básicamente. ¿No? Y Samuel es entregado a Dios. Y una noche, ya cuando era más grandecito, Samuel estaba con Elí, estaba en el templo, lo había llevado al templo Ana, estaba en el templo y oí una voz, Samuel, Samuel. Dios todavía no se había revelado a Samuel. Y él iba donde el sacerdote Elí, Señor, ¿qué quieres de mí? Le decía al sacerdote. Yo no te he hablado, le decía. Yo no te he hablado, no, nada. Nuevamente se iba a dormir y otra vez Samuel, Samuel. Y corriendo iba donde Elí, donde el sacerdote. ¿Qué me has dicho? Yo no te he hablado. Resulta que Dios estaba hablando a Samuel y después ya se da cuenta y Elí le dice, te está hablando el Señor, oye la palabra de Jehová. Y Samuel oye y él le da instrucciones a Dios para servirlo, para que guíe al pueblo de Israel como juez. El pueblo de Israel, como siempre, es rebelde en todo, pues, y de esa manera Samuel se convierte en un hombre de Dios, en un profeta, en un juez, que empieza a guiar todo el camino del pueblo de Israel. Lo respetaban en un principio, todo lo que sea, pero en un momento en que, como siempre, el pueblo y como somos nosotros los seres humanos, y a veces, aunque sean nuestros líderes, empezamos a queremos otra cosa. Entran nuestros descontentos, nuestros egoísmos, y empezamos a ver defectos, ¿no? Sí, todo eso. Y Samuel no era un hombre, pues, corrupto, nada, un hombre recto, íntegro de Dios y un hombre de oración. Que tenía un andar, pero íntegro frente a Dios. Por eso, no, miren en los versículos 1 y 2 del capítulo 12, ¿no? Aquí les muestro algunas situaciones que vive Samuel, ¿no? Cuando el pueblo ya le pide rey, Samuel se entristece. Dice, caramba, si están desechando, dice. Va donde Dios, le dice, me están desechando. O sea, los rechazan a Samuel. Y Dios le dice una respuesta que para mí es realmente cierta en ese contexto que está viviendo. No te preocupes, dale rey, no te están rechazando a ti, te están rechazando a mí, ¿no? Y era verdad. Aunque Samuel estaba ahí, era un hombre de Dios, y en realidad lo que el pueblo quería es que Dios no los controle, ¿no? Querían tener su propio rey, ¿no? Entonces, si leemos los versículos 1 y 2, ¿sí? Del capítulo 12, versículos 1 y 2, él fue rechazado, Samuel. Mire, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. O sea, fue rechazado, les ha puesto rey, ¿no?
Y ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿Qué estaba diciéndole Samuel en un principio? ¿Por qué no mis hijos me guían? El pueblo dijo, no. A pesar que los hijos de Samuel no eran como Samuel, tampoco eran muy rectos. Ese era el problema. Pero el pueblo de Israel no estaba rechazando la guía de Samuel y sus hijos porque los hijos eran corruptos, nada, sino porque querían alejarse de Dios, no querían tener el control de Dios en Samuel. Y Dios guía a Samuel para que elija a un hombre del pueblo que se llamaba Saúl, un hombre muy bello, simpático, que era alto, dice, rubio, de ojos claros, y a ese hombre Dios le guía a Samuel para que se lo unja como rey de Israel. Así que ya el pueblo tenía un rey, que era Saúl, ¿no? Que fue elegido por Dios. El Dios Samuel guió a Saúl. Saúl fue a buscar con su hermano unos asnos que se habían perdido, y en el camino, Dios manejó todo eso. Le dijeron, ¿por qué no vas a preguntar a un profeta que se llama Samuel y les va a avisar dónde están los asnos? Y cuando fueron, ya Samuel entendió que ese era el hombre que Dios le había mandado para ser rey de Saúl. ¿No? Un hombre fuerte, joven y así. Pero aquí se muestra claramente que tal vez él dice, no, mis canas, ya estoy viejito, por eso tal vez ya no me quiere. Samuel fue rechazado. ¿Sí? En el versículo 3 a 5 nos muestra que Samuel siempre fue recto. Miren lo que les dice en el versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he robado, ¿no? Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron en el versículo 4, dice, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ninguno. Y Samuel les dice, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también, su ungido es el rey Saúl, ¿no? Es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Él juzgó al pueblo de Israel como ser testigo. Él les recuerda la obra de Dios. En el verso 6 al 13, no voy a leer todo, pero les dice en el verso 6, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Les recuerda cómo Dios les había rescatado a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Les recuerda. Les reconviene sobre la bendición y maldición, versos 14 y 15. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Les reconviene. Les dice, no sean rebeldes. ¿No? Entonces, de esa manera, Saúl va mostrando su andar, su vida. Les reflexiona con la ira de Dios, ¿no? En el verso 16 al 19. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros os castigará. Y yo oraré para que suceda. Eso lo reflexiona. Porque Dios no puede ser burlado, ¿no? Un día va a caer la justicia de Dios, aunque parezca que a veces nosotros en el mundo nos dolemos de que no hay justicia. Mira la justicia cómo está, tú vas al juzgado, no te atiende. La justicia humana es pues totalmente imperfecta. Pero hay una justicia a la que nosotros no vamos a poder eludir. No vamos a poder eludir la ira de Dios, el enojo de Dios. Porque Dios se enoja. Dios no ama el pecado.
inclusive al pecador. No lo ama de la misma forma que ama a su hijo, ¿no? Algunos dicen, Dios no, Dios es un Dios de amor. La Biblia habla muy claramente que Dios abomina lo malo, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel parece que no tomaba en cuenta la ira de Dios, ¿no? Bien desde el principio. Pero siempre la Biblia es muy hermosa en este sentido, a pesar que es un libro de tremenda confrontación, siempre nos confronta el pecado, nos muestra el pecado, nos trata de identificar como pecadores que es. Siempre después de cada reflexión en los libros del Antiguo Testamento, los profetas iban y reconvenían al pueblo, pero siempre detrás de eso había una restauración. Hemos estudiado varios libros del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, bueno, pues ustedes han visto, y aunque se habla de juicio, al final siempre es restauración. Y aquí Samuel también les dice, él les refresca con la esperanza de Dios, versos 20 a 25, por ejemplo, ¿no? Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, después ya de que los ha reñido, los ha cafeteado, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Le dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, dice, ¿no? ¿Y cuál era el mal? Pedir fe. Estaba mal, pero Dios a pesar de eso les dio, ¿no? Pero con todo esto, no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libren, porque son vanidades. Escuchen lo que dice en el verso 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos. Miren, esta parte a mí me hace reflexionar sobre Dios, a pesar de la rebeldía de ese pueblo, lo que les dice Samuel, a pesar de eso no te va a desamparar. Y no porque tú vas a ser buenito o leas prometido ser bonito, sino que su nombre, por su gloria, porque es Jehová, el autoexistente eterno. Y él ha decidido tener su pueblo, tener su iglesia, ¿no? Por eso no nos va a desamparar, no es por nuestro mérito, y que le he prometido un día, Señor, si me porto bien, tú me vas a aprobar, ¿eh? Y entramos en ese concepto de condición, ¿no? Si te doy, me das, ¿no? ¿Sí? Entonces, muestra el Señor, ¿no? Dios es misericordioso porque es Dios, porque es santo, porque es justo, ¿no? Y por eso todo lo que nos da se llama gracia. Y la gracia, que viene del griego yaris, quiere decir regalo. Tú estás aquí, hermano, sentado, te has levantado el día por regalo. No porque anoche has hecho unos ejercicios brillantes para dormir, que hay que hacer, porque has comido sano, saludable, está bien todo lo que hagas, ¿no? Hay que hacerlo porque hay que ser responsables con nuestro cuerpo, que Dios nos ha dado. Pero por encima de todo, amados hermanos, está el regalo de la gracia. Eso tenemos que entender, ¿no? Si no hay gracia, por más sanito que estés. El otro día fui invitado a un acto en el posgrado, y estaba allí, el rector vino, me reconoció porque era mi alumno, y fue bonito, bueno, él habló en su discurso, y me encontré con varios colegas, gente que yo había trabajado. Y entre los del protocolo estaba un muchacho que había trabajado conmigo cuando yo trabajaba en San Simón, y que era él una especie de ayudante, empezó como porterito, un joven muchacho, que yo lo apreciaba mucho porque me ayudó bastante cuando yo estaba en la actividad. Se me acercó y con todo el cariño, ¿cómo está? No se lo veo de tantos años, lo veo bien, tú cómo estás, joven, bien, sí, estoy trabajando en el protocolo. Bueno, gracias a Dios estoy bien. Y charlamos un ratito, se alegró, me abrazó, me dio mucho gusto y mucho cariño y mucho afecto. Entonces, pasó una semana, yo estaba revisando
Facebook, scrolleando un poco, sí, cuando veo una visión ecológica, el chapatito que le decimos, muerto, el fotito del pobre, recién como se había casado, y que se llama cuando me veo escucha que como te averiguo con algunos amigos que ha pasado, ¿no? La respuesta, estaba bien, un infarto. Así de simple. No tenemos la vida completa. Si vivimos, esto es la gracia de Dios. Si estamos aquí, es la gracia. Amén. Debemos saber valorar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y algo que ha puesto en nosotros, nos ha puesto esta pequeña iglesia, nos ha puesto la salvación. No la perdamos. No, la salvación no se pierde para el hombre que haya entregado su vida a Cristo. Eso se paga. Está ahí, en oferta, ¿no? ¿Sí? No es un Black Friday, pero está en oferta. Es gratis. Es gratis. Y a veces todavía nos reímos, ¿no? Todavía no compramos tres cosas, ¿no? Así es grande la gracia. Y eso deberíamos entender y valorar y agradecer al Señor que es misericordioso. El Salmo dice, ¿no? Porque es más grande tu misericordia que la vida. La misericordia de Dios es más grande. Bueno, así fue Samuel en su vida, ¿no? Bueno, ahora ya hemos conocido un poquito el contexto del libro de Samuel, a Samuel, cómo ha obrado en el pueblo de Israel este hombre, bendito de Dios, ¿no? Y ahora vamos a ver, ya entrando en el tema específico, ¿no? Y utilizando este versículo que ya lo hemos leído, 12:23, así que lejos de mí sea que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Bien, en este pequeño versículo yo extraigo tres partes que para mí son importantes que las reflexionemos hoy en día como oración. Primero, ¿no? ¿Sí? Una vida de oración no nos permite enfrentarnos al pecado, ¿no? Ponernos ante el pecado. Cuando yo oro, en realidad empiezo reconociendo mis pecados, ¿no? Poniéndome ante Dios como pecado. ¿Vale? Vamos a ver eso como primera parte. Segundo, lo que hizo Samuel, a pesar de que los rechazaron, todo perdonó. Y oró por el perdón de todo el pueblo de Israel. Nosotros cuando oramos debemos orar para que Dios nos predisponga a esa gran obra de la cruz del perdón. Y tercero, ¿no? Oramos, lo que oró también Samuel, por la provisión para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿no? Muchas veces nosotros sentimos que no hay provisión en nuestra vida, estamos privados de muchas cosas, de salud, de muchas situaciones, ¿no? De seguridad, de protección, y ahí tenemos que acudir ¿dónde? Ante esa privación, a la oración. ¿Sí? Entonces, sobre todo, a no que no se nos prive en nuestras vidas de bendición y bienaventuranza. Y en esos tres aspectos vamos a señalar, y el versículo está dividido de esa manera. Así que lejos, así que yo peque, yo contra Jehová, ¿no? Cesando de orar por vosotros, ¿no? Antes os instruiré en el camino bueno y recto, justamente como Samuel ha orado por el pueblo por perdón, porque tengan un camino lo más próspero espiritualmente hablando en el camino del Señor, ¿no? Bien, vayamos entonces a analizar los puntos, ¿no? Primera cosa, primera reflexión que sacamos de aquí, ¿no? Primera reflexión. Una actitud de no oración es pecado, ¿no? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, ¿no? Samuel dice, ay, Dios me libre de no orar, ¿no? Al no orar estoy pecando contra él, básicamente.
Así que, mis amados hermanos, mis queridos hermanos, pues, de aquí tenemos que sacar algo importante. No orar es pecado. A veces oramos por negligencia, por flojera. Nos sentimos flojera para orar. No lo todos los días. Muchas veces, si lo dejó. Ahí está. Decimos, mañana, hoy día que me disculpe el Señor. Ahí está. Pero si nosotros entendemos que no orar es pecado, nos concientizaremos y digamos, no, realmente todo es pecado. Pecar quiere decir errar en el carácter de Dios. Pecar quiere decir errar al blanco, porque Dios ha dado ciertos parámetros de vida. Cuando yo me alejo de esos parámetros de vida, no estoy haciendo su voluntad. Y al no hacer su voluntad, estoy pecando. Orar no solamente es un descuido, hermanos. Pecar. No orar, perdón. No orar. Quiero que me entiendan. No orar corresponde a marginar a Dios de nuestra vida. Yo les había dicho un día y con toda razón, y he ido comprendiendo en mi práctica cristiana, que para hacer cualquier cosa en tu vida, si quieres hacer un negocio, viajar, lo que sea, no. Cualquier cosa que quieras invertir, lo que sea, primero consulta a Dios. ¿Quieres ir al médico? Primero consulta. Hasta les he dicho, aunque parezca ridículo, ¿hasta qué me voy a vestir un día? ¿Hasta qué zapato me voy a poner a veces? A ver, Dios, ¿cómo quieres que me vea hoy día? Es que no, esto no es posible. No, en serio. ¿Acaso como niñito un día cuando eres niño no le acerca a tu papá? Y dices, papá, ¿cómo me puedo vestir hoy día? Pues Dios es nuestro Padre, ¿no? Sí. ¿Y qué hermano sería que tú le digas, Señor, ¿cómo quieres que me visto hoy día? Y tener la guía del alfa, del omega, del universo, del más grande de todo el que te diga y que te oriente. Es conveniente que vayas a mí, es conveniente que no hagas eso, es conveniente que te ayude en esas cosas. ¿Ustedes creen que sí? Yo creo, ¿no, amados hermanos? Que si un hombre cristiano doblara las rodillas en oración bastante, su vida sería diferente. La oración es un privilegio más. Es un acto de fe. Y los creyentes oramos porque Dios nos ha invitado a hacerlo, no porque nos ha mandado en ese lugar. Nos ha invitado, nos ha abierto la puerta para comunicarnos con Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. ¿Qué quiere decir la palabra clama en el hebreo? Gritar, invocar, pedir, llamar. Llámame, grítame, clámame. Y yo te voy a responder, te voy a explicar. Dios no responde a mis oraciones, siempre responde a las oraciones. El problema es que no responde de la manera que tú quieres, ¿no? Señor, dame un nuevo trabajo. Dices que no te da un nuevo trabajo, no me responde. Cuando en realidad Dios está diciendo que su trabajo no te conviene, no, o si no tienes que buscar otra manera, está diciendo otra cosa. Dios no te da lo que deseas, te da lo que necesitas. Marcos 11:24 en el Nuevo Testamento. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, ¿no? Suplicando en el griego, ya orando, la palabra orando es suplicar, es adorar. O sea, ¿qué significa? Cuando tú te hincas al Señor orando, lo estás adorando. Y nosotros vivimos en esta vida, amados hermanos, como cristianos, para adorar. Eso debemos entender.
oremos, que pidierais orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Creed que os recibiréis y os vendrá. Se han cuenta. Por tanto, amados hermanos, no orar, ya hemos visto que es pecado, significa insubordinación. Es un estado de rebeldía, ¿no? En contra de Dios. Él nos ha dado el mecanismo, la metodología de la oración para comunicarnos con Él. Y si no lo haces, estás buscando rebeldía, pues te está diciendo, no, yo quiero comunicarme de otra manera, le estarás diciendo, no orando, ¿no? Pero le has dicho, te comunicas conmigo orando. Esa es la forma de comunicarse con Dios. Así que no seamos rebeldes. Tenemos nosotros el servicio de oración los martes. Lamentablemente tenemos poca participación. Bueno, ha mejorado. ¿Para qué voy a decir? Ha mejorado ya tenemos más. Tal vez porque no le damos la importancia de vida, ¿no? La oración es vital en nuestras vidas. Lo primero que debes hacer es despertar en la mañana, abres tus ojos, lo primero ya es pensar en Dios y orar. Es lo primero que deberías hacer. 5 de la mañana, 4, a la hora que te despiertes. En serio, ¿no? Si eres un hijo de Dios. Ahora si no es bueno, pues le darás importancia a otras cosas. Por ahí te levantas en la mañana, haces tus ejercicios, meditación trascendental, no sé qué otras cosas, te pones en una postura yoga, no sé qué haces, todo lo que quieras para estar saludable. Pero te has olvidado de lo más importante, tu salud espiritual, tu comunión con tu Creador, con lo más divino. ¿Sí? Y su divinización. No harás. No solo es pecado, significa desinterés por todo lo que te rodea, ¿no? Por todo lo que desinterés por los demás. No te olvides los 2 grandes mandamientos que Dios ha dado, ahí se resume todo, dice, ¿no? Jesucristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo. Cuando oramos por el prójimo. Yo recibo muchos pedidos, oramos por esto, y estoy orando. A veces mis oraciones se hacen pues muy largas porque a veces tengo que acordarme de todo lo que tengo que orar. Estoy seguro que todos están en mis oraciones. Porque amo, quiero verlos bien. Inclusive a los que nos hacen daño, quiero verlos bien. Oro por nuestro presidente, Evo Morales, por su salvación. A pesar de todo lo que se hable, lo que nos digan, todo, oramos. Porque no queremos, en el fondo, como cristianos, que nadie se vaya al infierno. Yo no quiero que nadie, ojalá todos los 7.000 millones de habitantes, 8.000 creo que ya van, ¿no? Que no se vayan. Pero lamentablemente, pues, la mayoría yo creo. ¿No? ¿Sí? Los amados hermanos, ese. Tercero, no orar, aparte de ser pecado, es una indisciplina. ¿Por qué te voy a decir? La palabra disciplina en la Biblia, ¿no? Así está asociada a que nos puede castigar por algo, ¿no? Pero más que todo viene una palabra griega en el Nuevo Testamento, paideia, ¿no? Quiere decir instrucción. Ustedes han visto los militares, ¿no? Les dan instrucción, unos ejercicios tremendos, les hacen sufrir todo, ¿no? Y les llamamos disciplina. Pero la base de la disciplina es la instrucción. Instruirte. Y cuando tú oras, te instruyen en algo bien importante, en el conocimiento de Dios. Aparte de leer la Biblia, que tienes que hacerlo para conocer a Dios, cuando tú entras en oración, entras en una experiencia de comunión con Dios. Aunque no sientes un megáfono que te diga, oye, Padre, si has orado, te voy a decir, en tu corazón, wow, sentidos, en tu mente, sabes que Él está ahí, y te está escuchando. Si eres uno. ¿Y qué sucede? Sucede un milagro para mí tremendo en la oración. Cada vez más conociendo más a Dios. Porque Dios
poniendo en ti cosas que a veces ni te imaginabas, sentimientos, ¿no? Decisiones, y sin darte cuenta, después de orar, no es solamente por sentirse bien, ay, me siento bien, he orado, ¿no? Sino que después ves los resultados de una vida de oración. Vas disciplinando. Como les decía hace un rato, a veces te va a flojera, ¿no? Pero cuando ya agarras un ritmo, eso se te hace un hábito. Te levantas, sabes tus ojos. Lo primero en tu disciplina, Dios, gracias. He podido abrir mis ojos. Yo oro a ti y me pongo a ti. Amados hermanos, son las experiencias más maravillosas que te van a dar. Puedes estar pasando el momento más difícil de tu vida. Disciplínate en estudiar la Biblia, ojo, todo eso, ¿no? Pero disciplínate en la oración. Falta de disciplina. No orar es pecado, ¿no? Y hablando esto del pecado, bueno, yo siempre en la noche cuando antes de dormir o lo que sea, oro. Y hay algo que sucede en tu oración. Te acuerdas de todo lo que has hecho, ¿no? Te pones ante Dios tus transgresiones, tus faltas, tus pecados, ¿no? Porque qué grave sería dormirse con ellos, ¿no? Ahora, probablemente no te acuerdes de muchas cosas, ¿no? A ver, aunque tú digas, no soy buena gente. Hoy día, a ver, siendo tan buena gente, entre comillas, ¿cuántos pecados has cometido al día? Digamos que es buena gente, pero 3 cositas se te han deslizado por ahí en un día. Digamos, ¿no? Yo sé que es más, uno encuentra en la noche y se sorprende, ¿no? Hoy día mi carácter, todo, porque todo lo que pecamos, ¿no? Por nuestra naturaleza humana. Lo que hay que hacer es confesar, ¿no? Lo que se dice en el mundo secular, ¿sí? Si cometes un error, el primer paso para enmendarlo es reconocerlo, ¿no? Reconocerlo. Porque lo más grave es que dices, no, yo no he hecho nada malo. Un pequeño desliz, una ranita más antigua, cualquier cosa, ¿no? Te vas justificando. Eso es reconocerlo. Y ante Dios sucede eso, ¿no? Señor, ¿cómo delante de ti mis pecados? Y esa es la vida del cristiano. Primera Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, es justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. No solamente te perdona, te limpia, ¿no? Porque la limpieza puede durar más tiempito. El perdón, Dios te puede decir, te perdono. Has robado, hijo, te perdono. Pero en la cárcel todavía tienes que estar un tiempito y ahí te tengo que limpiar todavía. ¿No? Eso es lo hermoso de Dios. No solo te perdona, te limpia. La limpieza puede tardar un poquito hasta que comprendas realmente que orar es malo. Así que, hermanos, ese es el problema fundamental, ¿no? Nos enfrenta, la oración nos enfrenta al pecado, nos pone en el pecado. Entonces, cuando nosotros enfrentamos al pecado, ¿no? Hacemos uso de este sistema de comunicación que Dios nos ha dado, que se llama oración. Miren cómo funciona. Tan bonito es el proceso de oración. Es un proceso de comunicación. Ustedes saben que en el mundo nosotros definimos la comunicación como un proceso donde hay un emisor y un receptor. El emisor le comunica al receptor lo que quiere decir, la noticia, ¿no? Por algún medio, ¿no? Puede ser el lenguaje, como cuando tú ves un semáforo, ¿no? El semáforo te comunica algo, ¿no? ¿Sí? Tú eres el emisor, digamos, puede ser el semáforo, y el receptor tú eres, que recibes esa condición, esa ley, esa norma, para que no te pase el rojo. El rojo te dice, hay un código, ¿no? El rojo te dice, alto, no pases. Es contra la ley. El amarillo dice, ten cuidado. El verde dice, puedes pasar. Y nosotros obedecemos a ese código, ¿sí? Hay un emisor, hay un receptor. Esa es la forma de comunicación que tenemos los seres humanos. Y
que no ha sido inventado por el hombre, ha sido inventado por Dios. Cuando nosotros oramos, somos los emisores. Y Dios es el receptor. Y el modo, el código de comunicación es la oración. Y la oración decimos que es conversar con Dios. Pero hay también cosas que debemos hacer con la oración, pedir bien. Debemos orar en el Espíritu. Ahorita vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Debemos orar con sumisión, ¿no? Pedir en la voluntad de Dios. Cuando te dice Dios, todo lo que me pidas te daré, no te está diciendo, Dios dame un crucero al Caribe. No, no todo lo que quieras, sino te está diciendo todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos orar siempre en la voluntad de Dios. Somos emisores, Él es el receptor. Ahora, para que este proceso de comunicación se complete, este receptor, que es Dios, se convierte en emisor y nos da la respuesta. Nosotros somos los receptores. ¿Cómo? Con la oración hemos llegado a Él. Él nos responde. No hagas un megáfono y me dice, Rafael, hoy día me has pedido que tal persona se convierta. Te lo concedo. No más. ¿Cómo me responde? A través de su palabra. Tal vez no se rato con un video de cuatro. Dios quiere decir esto. Dios me va orientando para esto. A través del Espíritu Santo que mora en mí. El Espíritu va poniendo en nosotros el querer y el hacer. Muchas cosas, ¿no? Que mora en nosotros. Ahora, si no mora en una persona, menos difícil, ¿no? Entonces, va pidiendo. Nos va respondiendo a través de otras personas y sucesos que tal vez ni te imaginas, sales a la calle y algo que parece circunstancial de pronto aparece. Dios va poniendo las respuestas de una manera que ni te imagines. Y aquí ya a veces tú puedes atribuirle al azar. Puedes atribuirle, no sé, ¿no? A la bondad de alguien que se ha acercado y ha tocado tu puerta, te ha dicho necesitas esto. A veces hasta utiliza al diablo para responder. Es el método de comunicación que Dios ha creado para que lo vea. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No tengas duda, amado hermano, que cuando tú oras, Él te oye. Cuando tú quieres ir a pedir, hablar con alguien importante, el presidente, pues, y la audiencia, aquí ni siquiera, como hijos de Dios, obviamente, ni siquiera tengo que pedir a Dios. Lo único que tengo que hacer es doblar mis rodillas para entrar al trono de la gracia y decirle, Señor, ven aquí. Estoy aquí, Señor, y quiero hablar contigo. Amado Señor. Es el método de comunicación. Es el método de pedir a Dios. 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar. Dios no quiere empujarnos a orar, sino atraernos a la oración. No quiere obligar, sino que tú te sientas atraído a la oración. No ores por obligación. Ora por sumisión a Dios, por amor a Dios, porque quieres adorarle. Tercero, recibir una respuesta. A veces no siempre es buena. En Job oraba, ¿no? 22-27. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Dios no da, muchas veces, no nos da lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Y debemos ser siempre agradecidos. Mira, he orado y me ha venido una enfermedad. Bueno, probablemente no comprendamos. Yo todavía no comprendo muchas cosas, pero no por eso dejo de amar a Dios. Yo aprendí a convivir con el dolor, convivo con el dolor, con medicinas, con muchas cosas. Ahorita lleno de dolor. He aprendido, estoy aprendiendo, he aprendido, estoy aprendiendo. Pero una cosa que me ayuda a mí mucho es la oración, que me reconforta en cierta forma. Porque entiendo que Dios tiene su propósito.
Y estoy seguro que eso es lo mejor. Porque en mi finitud, en mi mente finita, tal vez yo quiera hacer una solución por mi propio medio y me voy a equivocar. ¿De acuerdo? Cuarto, orar es asegurar una relación con Dios. Por eso, como dijo nuestro Señor, ¿cómo oramos? Padre nuestro que estás en los cielos. La forma de relacionarnos con Él, santificado sea su nombre. Una relación paternal, de amor, de respeto y obediencia amorosa. Eso es lo que nos lleva a la oración. ¿No? Quinto, con la oración mostramos dependencia y sumisión con Dios. Cuando tú oras te das cuenta de que tú no puedes resolver el problema. Tal vez has pasado mucho tiempo de orgullo y dicho, no, yo voy a resolver estos problemas. Voy a acudir a tal, te das cuenta que no puedes y de pronto te dices, tienes que orar. Entonces, hincas tus rodillas y de alguna forma reconoces que sin Él no puedes. De que solamente sumiso a Él vas a poder pasar muchas pruebas y muchas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Sin Dios no tenemos nada. Por último, orar es la manera de profundizar el conocimiento a Dios. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los declararé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada mi casa de oración para todos los pueblos. La casa de oración. Por eso también nosotros en la iglesia propiciamos que sea una casa de oración mientras comamos, ¿no? Porque sin oración no hay nada más. ¿Verdad? Bueno, así enfrentamos al pecado. Segundo, ¿no? Cesando de rogar por vosotros. Miren, aquí hay un principio grande en lo que dice aquí Samuel. Samuel, ¿qué pasó? No? Le enfrentó al pueblo y le dijo, no queremos que seas nuestro juez. ¿Qué pedimos ley? Pídele a Jehová que nos dé un rey. ¿Cuál podría haber sido la reacción de Samuel? Tal vez con mucha lógica, muchos lo apoyarían. Este pueblo no sirve para nada. Ya no voy a orar por ellos, que se arreglen y tengan pues su rey, ellos se consigan su rey, o lo que sea. No podía haber tomado esa actitud, ¿no? Yo no voy a interceder por ellos. No los perdono, son malos. ¿No? Samuel podía haber tomado esa actitud, con todo derecho, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Él dice, ¿no? Cesando de rogar por vosotros. No voy a cesar en realidad. No voy a pecar cesando de orar por vosotros. Al contrario, voy a orar más por vosotros. Y Samuel pide la intervención de Dios. Hizo a un lado sus sentimientos y perdonó a su pueblo. La oración es un mecanismo tremendo para llevarnos al perdón. A veces tú puedes denegarte en el día porque alguien ha hecho un mal. No, no lo voy a perdonar. Dios perdona, pero yo no. Se leía en un micro un día, ¿no? Pero cuando vas y te arrodillas ante el Señor te pone, oye, yo te perdoné. Te perdoné de todas tus calamidades. Y ahora tú no eres capaz de perdonar. ¿Quién eres tú? Ahora, el perdón no quiere decir convalidación. ¿No? Como alguien te dice, hermano, ¿sabes qué? Si no te preocupes, ¿sabes qué? No has hecho mal en realidad. Es que tu naturaleza, sí, lo convalidamos. Y eso no es el perdón. Samuel no hizo eso. Él les confrontó con su pecado. Oró por ellos, los perdonó y los confrontó. Les dio rey, pero siempre les recomienda, que tienes rey. Pero no se olviden la ira de Dios. Ustedes hicieron mal. Amados hermanos.
Samuel reclamó el juicio de Dios. Miren, primera cosa, reclamó el juicio de Dios y la intervención de Dios. Miren, en 1 Samuel 12, 17, 18. Pues ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluevas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros reyes. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. No le das a Samuel, no te preocupes, Israel, una reyita más antigua, entonces más. Un error lo comete cualquiera, no. Él clamó la intervención de Dios, no porque no lo estaba, al contrario, no porque no tenía amor por su pueblo, amaba a su pueblo. Segundo, Samuel rogó y respondió al pueblo. Rogó y respondió al pueblo. 1 Samuel 12, 19 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos, miren, dice el pueblo, ¿no? A Jehová tu Dios para que no muramos, miren. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey, de desobedecer al Señor, ¿no? De ser rebeldes. Y Samuel respondió al pueblo, mire el perdón cómo se muestra aquí, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis del pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Les dijo, no les dijo, ay, sí, es como alguien, no, han hecho mal, pero hay alternativa de vida. ¿Cuál es? Servir a Dios. De todo corazón. No porque deban pagar algo de corazón. Samuel reprochó y redarguyó, confrontó al pueblo su maldad, no lo justificó. 1 Samuel 12, 20. Vosotros habéis hecho todo este mal. Y como les había dicho hace un momento, el perdón no tiene que ver con convalidación. Tiene que ver con confrontación auténtica, o sea, confrontación con amor. ¿No? Lo que quieres es que esas personas corrija algo que está mal, para que sea un mejor cristiano. Eso es importante. Samuel recomendó y aconsejó el camino de la voluntad de Dios. Dijo, pero por todos vosotros no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan mi vida, porque son vanidades. No hagan eso. Confrontó. Perdonó, pero en confrontación, amados hermanos. Esto nos enseña mucho sobre el perdón y cómo Samuel, a pesar de todo lo que hizo por este pueblo, clamar al Señor para que ellos tengan, ¿no? Reconozcan su mal, que lo reconocieron, y además les reconviene. Hoy ya, de aquí adelante, hay una voluntad de Dios. Eso es nuestra tarea, amados hermanos, y el perdón también. Bueno, sigamos. Orar es someterse al perdón. Aquí les voy a leer una historia que encontré muy bonita. Un orador ateo hablaba ante una numerosa audiencia. Atacaba la fe cristiana y ridiculizaba a las personas ingenuas que todavía creen en la oración. De repente un hombre entre los asistentes se levantó y pidió la palabra. Y le dijo, tiene usted enfrente a un hombre que antes era uno de los más miserables de toda la ciudad. Adicto a la bebida y al juego, golpeaba a mi mujer, no era más que un canal. Mi esposa y mi hija se aterrorizaban cada vez que me veían llegar a casa. Sin embargo, mi esposa hablaba. Dormí desde hace años. Y también le enseñó a nuestra pequeña a orar por su papá. Una noche regresé a casa más temprano de lo acostumbrado. Ese día no estaba ebrio. Mi esposa acababa de llevar a la niña a la cama. Me acerqué sin hacer ruido y presté atención. Mi hija oraba. Señor Jesús, salva a mi papá. Por favor, Señor Jesús, libera de papá. Ellas no sabían que yo estaba escuchando. Dejé la casa sin hacer ruido, me sentía fulminado. Mi querido papá, yo no merecía ese apelativo, no lo era. Creo que nunca la había abrazado.
Me sentí avergonzado, con desesperación clamé, Señor, ayúdame, responde la oración de mi hijo. Y realmente el Señor lo hizo. Hoy agradezco a Dios la fuerza que me da para ser un buen marido y un verdadero padre. Ahora somos una familia feliz. Por eso creo en Dios, porque Él verdaderamente escucha las oraciones y las respuestas. La familia de este hombre no se rindió al pecado del padre. Ellos lograron perdonaron a intercedieron por él ante Dios. Preguntémonos, el orador ateo que decía que la oración no sirve, ¿a cuántas personas ayudó en su verdadera transformación? A nadie. En comparación al testimonio de este padre. El poder de la oración no te mueves a pensar lo que ha ocurrido en nuestras propias vidas. Que Dios nos ha perdonado de tantas sandeces que hemos hecho en nuestra vida. Y no deberíamos perdonar de eso. Bueno, por último, no oramos ante la privación. Miren lo que dice Samuel. Antes, ¿no? Yo no quiero pecar contra Dios. Yo rogaré por ustedes. Y oraré en realidad y los instruiré en el camino bueno. ¿Sí? Las oraciones de Samuel estaban orientadas a que Dios lo capacite para instruir al pueblo de Israel en el camino lo más recto posible. Aquí te digo, no orar es privar de bendición a tu vida y a la vida de otros. Es verdad. Samuel dijo, a pesar de que ellos no merecen nada, yo no los voy a privar. ¿De qué cosas no los voy a privar? Primero, de bendición, ¿no? Y amparo de Dios, ¿no? ¿Sí? No nos deja lejos del amparo y la protección de Dios, pues nos declaramos independientes y autónomos entrando en el mundo. Primera Samuel 12 dice, Samuel les dice, pues Jehová no desamparará su pueblo. Normalmente muchos decimos, quiero estar amparado por Dios. Pero si no oras, ¿cómo va a estar amparado por Dios? No, hermano. Quieres estar amparado por Dios, protegido. Ora. Aunque no tengas ganas, ora. ¿Sí? Eres un hombre no muy ocupado, ora media hora al día. Digamos. Eres un hombre ocupado, ora 2 horas al día. ¿Verdad? ¿Quieres el amparo de Dios? Lo más que puedes. El privilegio, ¿no?, de levantar, de servir a su nombre. No orar nos muestra que no valoramos el privilegio de ser sus hijos y no tenemos sumisión a él. Por eso 1 Samuel dice, por su grande nombre. Es bien curioso, creo que ayer les decía, que todo el mundo cuando necesita algo ora a Dios, ¿no? Dice, voy a orar a Dios. Pero yo me pongo a pensar, realmente, si todo el mundo le ora, ¿a quiénes escucha Dios? Va a escuchar a sus hijos. La que no es su hijo, yo no creo que lo va a oír de otra manera. Hay gente que ora a Dios, pero sin ser sus hijos, ¿no? Y aquí recordemos algo. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Cuándo nos convertimos a hijos de Dios? Cuando nosotros nacemos de nuevo y nos entregamos. A ver, si yo no soy hijo de una persona y voy y le digo, Señor, o por ahí le digo, papá, ¿me puedes dar esto? ¿Quién es tuyo? Yo soy mi papá. Aunque Dios es misericordioso para todo el mundo, pues llueve para cristianos y no cristianos, para impíos y no cristianos, ¿no? Pero hay cosas que seguramente, ¿no?, dentro de la potestad de ser sus hijos, y vamos a pedir el Padre. Pero a uno que no es su hijo, Dios no tiene la obligación de darle. Amados hermanos, tenemos que comprender. Y esto nos llama a una cosa importante.
ser nuestros hijos, a entregar nuestras vidas a Cristo. ¿No? Pertenencia. Miren lo que dice el 1 Samuel, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Ha elegido un pueblo. Ha elegido, la palabra elección, ha elegido, él ha elegido por su propia voluntad. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, en realidad es porque él te ha elegido. Expresamos. ¿Por qué mucha gente no quiere acercarse a Dios? Porque en el fondo prevalece su propia opinión y Dios respeta eso. Nunca te va a ordenar algo que no quieres. Cuando realmente queremos y nos entregamos, como les decía ayer, cuando ya empezamos a ocuparnos de los negocios de Dios, nos entra una pasión santa, querer acercarnos a Él, estar con Él todos los días, todos los actos, lo que puedas, todo. Es una pasión de estudiar su palabra, estudiar las cosas que están relacionadas con Él. Es una pasión que te va abrumando, que te va entrando en el corazón, ¿no? De buena manera. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Él. Eres su pueblo. Si no pasa eso, algo está pasando, ¿no? Entonces, lo único que tal vez deberíamos hacer es entregarnos en sumisión a Dios, pedirle, por favor, pon esa pasión. Es lo único que aportamos a la salvación es nuestro pecado, es nuestro único aporte. Después Dios hace toda la tarea. Porque Jehová ha querido hacernos pueblos suyos. Por Él, por su voluntad agradable y perfecta. Orar es proveer bendición. Cuando tú oras, provees bendición para las personas. No te olvides del segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo. Como dice en la carta de Primera Samuel. ¿No? El que no ama al prójimo, no conoce al Padre. No ha conocido a Dios. El que no ama. ¿Qué tremendo es eso? ¿No? El que no ama. Nos cuesta amar a los demás, ¿no? Porque nos amamos más a nosotros mismos. Priorizamos nuestras cosas. Nos cuesta amar. A todos nos cuesta amar. Pero eso es lo que nos manda la palabra. Y eso es lo que ha hecho Dios. Probablemente a Dios le cueste muchísimo en su infinita misericordia amar a muchos, pero a pesar de todo los ama y les da provisión y nos priva de muchas cosas. Hasta el impío recibe ciertas bendiciones. Esta historia nos va a ayudar a comprender. Oramos por bendición, oramos por muchas cosas. Un barco, dice, naufragó en una tormenta. Y solo 2 hombres pudieron nadar hasta la isla desierta. Los 2 hombres no sabían qué hacer y decidieron que ambos debían orar a Dios. Oraremos a Dios. Estaban en la isla. Decidieron que para saber cuál de los 2 haría las oraciones más eficaces, iban a separarse y orar en lados opuestos de la isla. Lo primero por lo que oraron fue por alimentos. A la mañana siguiente, el primer hombre vio un frondoso árbol de frutas en su territorio. El segundo hombre, nada. Varios días después, el primer hombre se sintió solo y oró por una mujer que le acompañó. Al próximo día, otro barco naufragó y la única sobreviviente fue una mujer que llegó a su territorio y allí se estableció como su compañera. El otro hombre, nada. Los 2 hombres siguieron orando y el primero pidió en sus oraciones casa, ropa y alimentos. Recibió todos sus deseos. Mientras el segundo, nada. Finalmente, el primer hombre oró por un barco de manera que él y su compañera pudieran dejar la isla. Al día siguiente, un barco llegó milagrosamente al lado donde él vivía y decidió dejar al segundo hombre abandonado de la isla. Pues consideró que él no tenía la bendición. Cuando el barco zarpaba, escuchó una voz desde los cielos. ¿Por qué dejaste a tu compañero abandonado en la isla? El primer hombre respondió a Dios: mis bendiciones son solo mías, porque yo fui quien las tuve.
Las súplicas de mi compañero no fueron escuchadas. Dios no tenía nada para él. Entonces la voz le respondió: estás totalmente equivocado. Él solo tuvo una súplica y yo le respondí. A lo cual el primer hombre preguntó: dime entonces, ¿qué pidió él para que yo le deba algo en pago? La voz le respondió: él oró sencillamente para que todas tus súplicas fueran concedidas. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Esa es nuestra función en la oración. Este hombre no se preocupó por él, se preocupó en amor. Y Dios para toda la bendición para el Señor. En el cielo, ¿quién va a estar hablando de Dios? El hombre que se fue con su mujer en el barco, todo, ¿no? Este hombre que dejó de lado su bienestar todo para el bienestar de otra persona. Conclusión. Te voy a dar un par de conclusiones que son importantes. Primero este cuadrito que quiero que te mentalices. Primero, te hago la pregunta para que te la lleves a tu casa. ¿Qué importancia le das a la oración? Ve y reflexiona. ¿Qué importancia? ¿No? Dentro de la ortodoxia, la sabiduría, lo que hemos aprendido hoy día, nos ha enseñado que no habrá respetar. Samuel es no reconocer el perdón y privar de bendición a otras personas. Como dice Samuel, ¿no? Así que lejos fuera de ti que yo peque contra Jehová. Cesando de rogar por vosotros, antes os prefiero el camino de Dios. El éxito de la vida no está en lo que puedas lograr con tus profesiones, tus negocios, inclusive a nuestros hijos. Sabe que mi hijo ha estudiado no sé qué, ha hecho maestrías, ha hecho todo, ¿no? Si realmente no nos has dado a tus hijos la palabra de Dios. El éxito está en el servicio de Dios. Es que un día, cuando te presentes al Señor en el derecho de tu muerte, buen siervo fiel, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el fundamento. Por tanto, en la práctica, la teoría y la práctica, nosotros debemos tratar de vivir una vida de santidad. No solamente decir, yo voy a la iglesia, leo la palabra. No, vivir una vida de santidad. Eso significa practicar lo que realmente dice la palabra. Y dentro de la práctica está la oración. Porque la oración es una forma de relación con Dios. Es una forma de mostrar una genuina piedad. Mateo 6:6 dice, no, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es lindo que tengan en su casa, el otro día alguien me dijo, ¿y cuál es su recinto de oración? Que tengas tu lugar secreto, ¿no? De hincha de mi lugar secretísimo. Tu lugar secreto de oración, donde puedas entrar. Ay, por ahí es una silla, por ahí es no más, pues no. Donde puedas comunicarte con tu padre y decir, mira papá, he hecho esto. Y tú así dices, no, te pido por esto. Mira, te pido por la bendición a aquel hombre que hoy me ha dañado, pero yo quiero que tú lo sabes. Yo cuando alguien me pide oración, lo primero, como hice con mi hermano, ustedes son testigos, lo primero que oro por esa persona es por su salvación. Lo demás, tienes que vivir por añadidura. Amén. ¿De qué me sirve que si alguien enfermo viene y lloro por esa persona por su sanación? Esa persona se sana, pero se va a vivir. Eso le decía yo a mi hermano. ¿De qué me sirve que tú te sanes del cáncer? ¿Pero qué te va a decir? Porque esta vida es efímera. La verdadera vida que cuenta es la eternidad.
Amén. Amén. Y la eternidad, yo no quiero que tú estés en el infierno. Pero si no hay hueco, no tenemos el oro y el crujir de dientes que Jesucristo habló. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Veamos la Biblia así. Ahora, el infierno son metáforas, no quiere decir que hace de fuego ardiendo, así. Yo creo que, no sé cómo será, pero el infierno ya existe, está preparado por Dios. Pero con seguridad va a ser un lugar que al margen de lo que haya excremento, lo que haya, no sé qué habrá, no, al margen de eso, va a ser peor. Porque va a ser una atmósfera de que vas a estar lejos de Dios. Y estar lejos de Dios es peor que fuego, peor que cualquier cosa. Un alma que esté lejos de Dios, posiblemente se llama en vida, los hermanos. No cuando alguien se muere ya, está muriendo, voy a orar por ti para que tres. No, en vida para que nuestros amigos, hermanos, tengan la luz en su corazón. Nosotros no tenemos el poder, pero podemos hacerlo, y la oración es una de las maneras. La oración es obediencia, es sumisión a Dios, es conversar y entrar en comunión con Dios. Si tú no oras, eres desobediente, como Samuel, después que hagas como Saúl, perdón, después aunque hagas cualquier sacrificio, no sirve. Ora, ora. Todos los cristianos necesitan orar durante media hora todos los días, a menos que estén muy ocupados. Si es así, necesitan orar una hora. No me preocupa, ¿qué voy a dedicar el tiempo a orar? A ver, no hay tiempo para eso. La vida me presiona de otras maneras. No hay tiempo para orar. Tengo que hacer. Pobre, aunque se crea eso, la verdadera pobreza está en su corazón. Hermanos, no. Te lo comunico. ¿Qué es orar? Es comunicarse con Dios. Es entrar en comunión con Dios. Es decir, a Dios pensamos lo mismo, Dios. Cuando no oras te estás diciendo, oye, qué mucha formita de pensar, un poquito diferente, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, entendamos eso, ¿no? Ahí están los versículos, no los voy a ya hablar. ¿Cuándo y cuándo orar? El momento, como dice, es todo el tiempo. Y como dice, la medida, 1 Tesalonicenses 5, dice, orar sin cesar. Oren. ¿Están esperando al dentista? Oren. ¿Están en el micro? Oren. ¿Estás manejando? Ora. Antes de comer, servicio, ora. Después de comer, servicio, ora. Antes de dormir, ora. Levantarte, ora. Tienes que hacer un trabajo, ora. Tienes que ir al médico, ora. Todo el día, ora. Ora, porque así lo ha dicho el Padre. ¿Con qué orar? Ora con la Escritura. Ora en el Espíritu. Eso es lo que nos manda. Santiago dice, ¿no? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís mal. Pues, no. Hay que pedir como dice la Escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, para orar, ¿no? Te voy a aprovecharlo para aprender de memoria, ¿no? Eso es consagrando, hermano. Le voy hablando con la Escritura a nuestro Padre, ¿no? En el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que entregar llenos del Espíritu. Ya hemos hablado de la llenura del Espíritu, es ocuparnos de las cosas de Dios, ¿no? Con respeto, con todos, ¿no? ¿Cómo orar? El modelo casa que ya lo usamos en la iglesia, ¿no? Confesar, adorar, suplicar y agradecer. Casa, ¿no? Confesar, ¿no? Suplicar, adorar y agradecer. ¿Por qué y para qué orar? Por obediencia, por sabiduría, por amor. ¿No? Cuando yo no tengo amor por Dios y amor por mis ojos. Soy obediente. Además, una de las cosas que a mí siempre me fascina, yo le pido a Dios, como dice Santiago, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os dará abundantemente sobre todo.
que le pides sabiduría a Dios, no te va a decir, oye, pues es un necio tú, cuando leerlo no aprendes. No, no te va a tratar así. Al contrario, ¿no? Pero si tú eres su hijo, todo, te va a proveer sabiduría. ¿Qué pasó con el rey Salomón? ¿No? Pídeme lo que quieras, Señor. Salomón dijo, no quiero que me des tanta sabiduría para regir a este tu pueblo rebelde. ¿Qué le dio su sabiduría a Dios? Muy bien. Le dio eso. No, Señor. Digamos eso, ¿no? ¿Sí? Y aquí está el video casa, veanlo. Ahí tengo que ponerle en ¿no? Que usamos ya cada uno con sus palabras. La oración cristiana, cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo, ¿no? Entonces, siempre, ¿cómo orar? El modelo casa que utilizamos es una guía, ¿no? Ustedes ya dirán con sus palabras. No sé el ambiente que elegirás, tal vez una oficina, tal vez al lado de tu cama, lo que tú elijas para orar, al lado de plantitas, al lado de libros, no sé qué para orar. Y confiesas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos, le decimos, Señor, soy pecador. Adoramos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará. Adorar al Creador de Dios. Suplicar. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y oirá. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración de súplica, con acción de gracias. Y agradecer. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para que nosotros empecemos. ¿No? ¿Sí? Efesios 5:20 también nos habla de gracia. Hermanos, pues no podemos quejarnos de que no hay forma de comunicarse con Dios. Dios es inaccesible. Está abierto para ti, ¿no? Si tú quieres. Si no quieres, siempre vas a encontrar ¿qué cosa? ¡Excusa! ¡Excusa! No puedes, es que a mí no me han hablado, es que a mí no me han dicho, es que tal cosa, es que todavía no, todavía estoy pensando, a ver cómo va a ser. Mañana un día predicamos eso, mañana puede ser. ¿No? Bien, amados hermanos, que Dios los bendiga. Espero que esta predica haya sido siempre bendición para la oración y no nos olvidemos de eso, ¿no? A nuestra manera.